Bueno, yo no iba a escribir un libro sobre el golpe de abril. Mis vivencias son las de un reportero, trabajaba yo en el diario Universal de Caracas en la sección política y también en el canal del Estado venezolano de televisión. Decía entre mis amigos que trabajaba para el canal de la Revolución y el diario de la Oligarquía. 2 semanas después del golpe renuncié al periódico y me quedé trabajando en la televisión. En esa doble condición tuve vivencias muy particulares en los días de golpe y contragolpe. Y fui acumulando durante años documentos que tenían algún valor histórico. Sin embargo, no me atrevía a escribir un libro porque había otra gente más calificada que yo para hacerlo, que había vivido cosas mucho más interesantes y más directamente relacionadas con los hechos. Hasta que un día cayó en mis manos un documento que me convenció de que debía hacerlo. Era un documento de unas 9 páginas que resume la entrevista que realizara el fiscal Danilo Anderson a un personaje vinculado a Carmona. Se trata de Rafael Arreaza Padilla. Arreaza fue ministro de Salud en el gobierno de facto durante la breve dictadura y es primo hermano de Carmona. Él contó a Danilo todas las cosas que vio, escuchó y vivió dentro de Miraflores durante las horas del golpe y hizo algunas revelaciones que explicaban algunos detalles, algunos procesos internos del golpe que permanecían en duda, interrogante, en una zona oscura pues, respecto de esa pequeña historia. Bueno, al compendiar esa narración de Arreaza con mis propias vivencias y cosas que la misma estructuración cronológica de los hechos me obligó a investigar, quedó como resultado este libro, Abril, Golpe Adentro, que 9 años después del golpe sigue dando de qué hablar y sigue siendo demandado por el público lector interesado en el tema, porque por una parte es un tema de actualidad. El golpe de abril de 2002 sigue siendo de actualidad en Venezuela porque los actores y los proyectos políticos que están en confrontación son en líneas generales los mismos. Está en confrontación la República Bolivariana de Venezuela con el proyecto de la República no bolivariana, es decir, la República capitalista y esta otra República revolucionaria que hoy día ensaya pues, un camino propio hacia el socialismo, hacia una sociedad distinta, sin explotados ni explotadores. Bueno, esos dos modelos están en confrontación, lo estuvieron en el 2002 y hoy día siguen estándolo con mayor claridad. Y bueno, por otra parte, el hecho de que actores políticos de aquel entonces siguen siendo actores principalísimos en la política venezolana de hoy, le da al libro un valor particular porque muestra qué hizo cada quien, cuáles fueron las conductas que tuvo cada quien. Recientemente un político de oposición, Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, recomendó la lectura de este libro desde las filas de la oposición venezolana. Y es que Ramos Ayub, para sorpresa de sus propios compañeros y del resto del país, ha revelado públicamente a través del periódico Ciudad de Caracas, que me honro en dirigir, por cierto, en una entrevista que le hizo el periodista Clodoaldo Hernández, que el liderazgo opositor conocía con una semana de antelación el contenido del decreto que iba a disolver los poderes públicos y que fue impuesto por Pedro Carmona cuando se juramentó como presidente. Esta revelación pues estremeció los cimientos de la oposición venezolana, que tenía alrededor un pacto de silencio y disimulo que por alguna razón, yo creo que electoral, este dirigente político decidió romper. Bueno, el libro ha sido presentado en muchísimos lugares de Venezuela, también lo hemos llevado a Cuba, Estados Unidos, Francia, Uruguay, ahora lo hemos traído acá a la Argentina y espero pues que a los interesados pues, les resulte esclarecedor, que les resulte una herramienta útil pues, para la mejor comprensión de nuestro momento político. ¿Y qué importancia considera usted, Ernesto, que tiene traer este libro o llevarlo fuera de la frontera de Venezuela por Latinoamérica, ¿no? ¿Qué importancia tiene difundir y condenar de alguna manera el golpe de Estado en Venezuela y en otros países de Latinoamérica? La importancia deriva de la desinformación deliberada que hay respecto de lo que sucede en Venezuela. Los medios venezolanos, respondiendo a su naturaleza de clase, son empresas capitalistas, han tenido un papel de primer orden en todos los acontecimientos políticos de estos años, tanto en el golpe, tanto en la creación de las condiciones subjetivas para que el golpe fuese posible, como en la dirección misma de las fuerzas que le siguen a la derecha venezolana. Los medios fueron los que informaron en forma errónea
pero deliberada, que Chávez había renunciado. Los medios trazaron las rutas de las manifestaciones, convocaron al desvío de la gran manifestación opositora del 11 de abril del 2002 para lanzarla contra el Palacio de Miraflores. Los medios luego se sumaron a los convocantes el paro sabotaje petrolero, que 8 meses después, durante 63 días, pretendió los mismos objetivos del golpe, pero a través del estrangulamiento económico de Venezuela. Entonces, esos medios obviamente no informaron en su momento, ni han informado, ni informarán en forma suficientemente clara y honesta lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que ha de ocurrir en Venezuela. Eso es una fuente confiable. Entonces, este libro, llevado fuera de las fronteras de mi país, ayuda a que las personas se hagan una idea mucho más cercana a la realidad en torno a lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que ha de ocurrir. Ahí instalado en el imaginario colectivo latinoamericano una serie de temas que no necesariamente son como lo han pintado los medios. Recordemos además que los medios venezolanos forman parte de un entramado global que sirve de caja de resonancia a cuanta patraña, invención, exageración deciden los laboratorios de la comunicación que deben ser instalados en el espectro de la opinión latinoamericana y mundial. Entonces, ese libro es una buena guía para que las personas interesadas pues, puedan orientarse mejor en torno a qué ha hecho cada quien en mi país. Los mismos que cometieron aquellos hechos del golpe siguen hoy estando activos y siguen hoy, por ejemplo, denunciando cosas que ellos mismos hicieron. Por ejemplo, la vulneración de la libertad de expresión en Venezuela, que es una de las banderas que se agita con más ahí. Bueno, esos mismos sectores que dicen que en mi país hay un gobierno que cierra medios, que no permite la libre expresión de las ideas, esos mismos sectores clausuraron la señal de Venezolana de Televisión donde yo trabajé, donde yo era entrevistador y me dejaron sin ese espacio para expresarme y para permitirle a las personas que acudían allí hacerlo también. Y llevaron adelante la política del silencio informativo, que fue la omisión de cualquier información relativa a la rebelión cívico-militar que el golpe produjo. Las autoridades del gobierno depuesto, los voceros de las organizaciones populares que protestaban y demandaban el regreso de Chávez, todos esos actores fueron silenciados, pero de la manera más brutal. Al fiscal general de la República de entonces, cuando estaba denunciando el golpe de Estado, lo sacaron abruptamente del aire. La televisora, como te dije, del Estado fue clausurada, ¿no? Que poca autoridad moral tienen hoy día quienes hicieron eso para señalar que en mi país se está violentando la libertad de expresión. Eso por mencionarte pues, apenas un aspecto. ¿Y cómo se contrarrestó en ese momento y se contrarresta ahora ese poder casi total que tienen estos medios nacionales que están manejados por los grandes medios internacionales, desde los medios estatales y desde los medios comunitarios? Bueno, en el momento del golpe los medios estatales prácticamente no existían. En el caso del Canal 8 fue clausurado. En Radio Nacional de Venezuela, el que estaba como presidente de esta instancia se plegó al golpe y apagó la radio. Creo que colocaron solamente música, ¿no? De modo perdón, que poco podían hacer los medios del Estado en aquellas circunstancias. Fueron más los medios comunitarios alternativos quienes se convirtieron en una fuente alterna de información para los ciudadanos que reclamaban su derecho a saber del paradero del presidente, por ejemplo, que se había anunciado que había renunciado, pero no le permitían hablar al presidente, no le permitían dirigirse al país para siquiera explicar por qué supuestamente había renunciado. Entonces la gente salió a las calles a reclamar primero su derecho a la información, saber el paradero del presidente, escucharle, y luego al propalarse la verdad con respecto a que el presidente no había renunciado, ese clamor se convirtió en un clamor porque el presidente regresara a su cargo. Esto fue posible gracias a infinidad de ingeniosos medios de comunicación alternativos que florecieron allí o que ya existían de manera incipiente para aquel entonces en Venezuela. Los medios comunitarios alternativos fueron además
activos en la recuperación de la señal del Canal 8. Muchos activistas, militantes de estos medios se fueron hasta la sede venezolana de televisión y con su experiencia, destreza o audacia lograron que la señal del Canal 8 volviera de nuevo.